Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Manuel Zuluaga Robledo, soy egresado del doctorado en Lenguas Romances de la Universidad de Missouri. Zoraida Vélez, subjetividad femenina transgresora y demoníaca en un pueblo de colonizadores antioqueños en la Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo. La Casa de las Dos Palmas, publicada en 1988, escrita por Manuel Mejía Vallejo y ganadora del Premio Rómulo Gallegos en 1989, es una novela histórica colombiana que plantea un discurso disidente sobre la colonización antioqueña. A su vez, esta obra intenta enunciar la identidad cultural nacional de Colombia en el noroccidente de ese país. De esta manera, dicha ficción histórica narra episodios de la existencia de los herreros, una familia colonizadora quien, respaldada por una concesión territorial, funda Abalandú después de participar en una expedición. Precisamente la colonización antioqueña, la cual tuvo lugar entre 1860 y 1970, fue acometida por labrigos artesanos, reclutas de las guerras civiles, desertores, terratenientes y líderes castrenses. Contribuyó a la fundación de numerosas poblaciones desperdigadas en medio de la agreste topografía regional del noroccidente colombiano. En concreto, esta novela revela las manifestaciones de violencia mitificada por el discurso oficial, cuestión que aún persiste en este presente histórico. Desmitifica la narrativización hegemónica con respecto a los procesos migratorios que propiciaron las fundaciones de nacientes localidades de la comarca, lo cual conllevó complejos choques religiosos, sociales y comunitarios. Más aún, la Casa de las Dos Palmas rescata y reluce el empoderamiento de subjetividades femeninas subalternas, silenciadas por la historiografía apologética oficial de la provincia. En ese orden de ideas, esta novela es un documento literario historiográfico que coadyuva a la consolidación de escenarios en los que una sola mujer, dentro de todo el conjunto de personajes femeninos de dicha ficción, no es un sujeto devaluado, ya que tiene voz propia y cuenta con cierta agencia en cuanto a la deliberación y la toma de decisiones. De este modo, se hace pertinente remarcar a Zoraida Vélez como el personaje femenino con mayor peso en esta novela histórica de Manuel Mejía Vallejo. En ese sentido, el presente histórico en esta obra coincide con la generación de Efrén Herreros, terrateniente, heredero del poderío fundador de su familia. Gracias a los relatos que él aporta sobre su familia, sobre sí mismo, se evoca a los colonizadores y fundadores de Balandú. Efrén Herrero sostiene un altercado con el sacerdote Tobón al defender a Zoraida Vélez, su nuera invidente, abandonada por su hijo Medardo. El clérigo le impide entrar al templo católico de la población al considerarla una mujer pecadora porque vive en concubinato y también porque no se ajusta a los preceptos católicos y conservadores que Tobón desea preservar. Ante la negativa del religioso de que la mujer entre a ese orbe sagrado, Efrén invita al maestro Bastidas, ebanista contratado por la curia, a que la acompañe dentro del santuario, cuestión que enoja aún mucho más al sacerdote y lleva a herreros a amenazarlos con un arma de fuego. Entonces el clérigo condena con una maldición a Efrén y a sus descendientes. Esa maldición tampoco se escapan Zoraida y Bastidas. Acto seguida, después de que la feligresía enardecida quema la casa de Zoraida Vélez, Efrén Herreros la invita a ella y al ebanista Bastidas a vivir en la casa de las Dos Palmas. En esta vivienda del páramo, Herreros relata la historia de la fundación del pueblo, las acciones del primer alcalde, su tío invidente Mariano, la irrupción de la modernización y cómo ésta rechazada por el pueblo fundado por su padre. Dicha confrontación conlleva que la familia sea maldecida por el respectivo párroco del pueblo en dos generaciones diferentes. En consecuencia, la Casa de las Dos Palmas como espacio simbólico y alegórico de la nación evoca un exilio liberador que imagina una emancipación colectiva de ciudadanos desterrados que logran empoderarse y desligarse del rígido sistema condenatorio y de anatemas orquestados por el sacerdote Tobón cuando hacen sus vidas en la cumbre del páramo. Mejía Vallejo retrata a los tres exiliados, Zoraida, Efrén y Bastidas, hacia un ascenso al páramo, lugar oscuro, alto, pero pacífico, alejado de las llamas de ese infierno fanático religioso llamado Balandú. Principio de la cita. Así reemprendieron el ascenso, frío arriba, oscuridad arriba. Las llamas de Balandú quedarían atrás. Frente a los farallones, una luna menguante y unas estrellas perdidas mostraron la casa de las Dos Palmas. Fin de la cita.
Si Balandú fue el producto de un exilio, desplazamiento interno por parte de los fundadores, Zoraida, Efrén y Bastidas también se autoexilian en una suerte de migración interna hacia el páramo por no ajustarse a las normas de la población forjada por los colonizadores. En ese sentido, Fernando Cruz Cronfli expone que La Casa de las Dos Palmas es el relato de un exilio o autoexilio, un éxodo que conduce a los tres personajes, principio de la cita, desde Balandú hasta la Casa de las Dos Palmas, arrastrando tras de sí el perfume de una maldición. Fin de la cita. De esta manera, este crítico presenta este exilio como una acción negativa en la que recibe una especie de derrota en estos tres personajes. Sin embargo, en contravía a lo que expone este ensayista, el ascenso hacia la Casa del Páramo opera como una liberación de Vélez, Herreros y Bastidas, quienes logran desligarse del ambiente opresor y fanático de Balandú. Por ese motivo, se hace pertinente analizar la casa de esta ficción histórica como símbolo de la nación colombiana en el corazón de la provincia antioqueña, como la fundación de una comunidad política imaginada desde la perspectiva de Benedict Anderson, que recibe hospitalariamente bajo la salvaguardia de Efrén Herreros, habitantes de realidades, costumbres y orígenes heterogéneos, cuya génesis como comunidad mancomunada se deriva de la tragedia y de la condenación mutua que padecen en Balandú. Entre los habitantes desterrados que moran en dicho domicilio, Zoraida Vélez destaca por su rol transgresor en medio de esta floreciente comunidad local de colonizadores y pioneros. Se trata entonces de una mujer invidente, quien a pesar de ser víctima de la violencia clerical, al no acatar las prescripciones conservadoras impuestas en Balandú, es capaz de adaptarse al entorno privado de una vivienda construida en la cima de un páramo, en la cual se desprende el título de la novela. Todo esto, las relaciones de género establecidas en este domicilio están supeditadas a un juego permanente de equidad y de respeto mutuo. Efrén Herreros funge como un patriarca paternal y conciliador en un espacio privado en el que Zoraida Vélez puede empoderarse y constituirse como una líder genuina con agencia deliberativa y con suficiente capacidad para influir en el comportamiento de aquellos con los que convive. Por lo tanto, las relaciones interpersonales en este particular microcosmos nacional están armonizadas por relaciones fraternales, horizontales y de pacífica convivencia. Por eso, esta figura femenina subversiva, gracias a su empeño por desarrollar los sentidos del olfato, el tacto y de la audición, logra potenciarse como una preponderante dirigente femenina dentro del espacio cerrado de ese inmueble. También, a pesar de su discapacidad visual, tiene la facultad de desenvolverse sin dificultades alrededor del ambiente campestre y natural que circunda esta propiedad de los herreros. De tal suerte que la nueva y atípica familia que se conforma en la Casa de las Dos Palmas, Efrén Herreros, luego de quedar viudo, junto a Zoraida Vélez y el maestro Bastidas, resquebraja y confronta el arquetipo de familia tradicional antioqueña, y antes bien, entre estos dos hombres cohabitan en armonía junto a Zoraida, una mujer cuya mala reputación es difundida por el sacerdote Tobón en Balandú. Más aún, esta subversiva individualidad femenina no solo es la concubina de Medardo, por lo cual se gana la animadversión de Tobón, sino que siente una fuerte atracción sexual hacia su suegro Efrén Herreros, aunque entre ellos no hay una relación marital. De esa manera se pone en entredicho el orden patriarcal tradicional que indica que una buena mujer debe casarse bajo el sagrado sacramento del matrimonio. Cabe destacar que también el ebanista Bastidas sostiene una intermitente relación amorosa con Zoraida Vélez. Es decir, los hombres de esta típica formación familiar tienen cierto contacto sexual y amoroso con la mujer de la casa. Efrén, quien desea la pareja de su hijo, pero no logra consumar sus deseos, al no poder sostener una relación marital sexual con Vélez. Al contrario, Bastidas de manera esporádica tiene amoríos con la invidente. Curiosamente, los tres viven en la misma vivienda y están agenciados para poner en entredicho el concepto tradicional de familia impuesto en la época. Zoraida Vélez, aunque no sea madre en el sentido estricto de la palabra, actúa como una especie de progenitora protectora en la nueva familia que conforma a Efrén Herreros en la Casa del Páramo. Pese a su invidencia, observada más que una simple alegoría y más bien como un símbolo, tiene en muchas ocasiones dominio de sí misma, aunque su empoderamiento sea opacado cuando se convierte en la protegida de Efrén Herreros y le obedece en todas sus resoluciones. Después de todo, la presencia de esta subversiva subjetividad femenina nunca pasa desapercibida. Pese a su invidencia, su visión para ir más allá del mundo físico,
la posibilidad de observar y percibir cuestiones que los ojos no son capaces de detallar. Sus acompañantes en la Casa de las Dos Palmas comienzan a advertir un poder de clarividencia en Vélez, surgido a la par de su ceguera, atribuyéndole un don de observarlos sin verlos en realidad, de mirar lo que vuela en el aire sin otearlo, pero percibiéndolo. En otras palabras, los residentes de la casa, principio de la cita, se asombraban cuando en la noche sacaba chispas al gato frotándole la piel, cuando producía luz en los cristales, cuando fijaba en algún espacio su mirada, y ese espacio quedaba como horadado, ya que no podía ser el mismo. Fin de la cita. Por este motivo, practicante de poderes de clarividencia, Zoraida Vélez en medio de su ceguera es capaz de percibir los sentimientos amorosos que afloran en el hacendado hacia ella. Por lo tanto, es capaz de captar el dilema en el que se debate Herreros, si sigue con su relación clandestina con la adolescente Isabel o si se enfrasca en una relación extramatrimonial con ella. Antes que nada, Zoraida Vélez es una figura transgresora, pero paradójicamente al mismo tiempo es ambivalente al desligarse la figura del ángel del hogar o bien acogerse a ella. Esto se hace evidente cuando es la protegida de Efraín Herreros en la casa del páramo, cuando allí se enamora del terrateniente y acata sus decisiones y se comporta con todos los habitantes de la vivienda como una madre protectora. En cualquier caso, es un sujeto subversivo contra el discurso hegemónico por el hecho de desafiar las normas ultraconservadoras del sacerdote Tobón en Balandú, quien no duda en señalarla como una prostituta pecadora. En efecto, este clérigo la acusa de usar ropa llamativa, vivir en concubinato con Medardo, el hijo artista de Efraín Herreros, e intentar suicidarse luego de ser abandonada por este. Todas estas performatividades rebaten el cerrado sistema dogmático de naturaleza conservadora impuesto por este presbítero en Balandú. De esa manera, Vélez arremete contra el arquetipo de mujer de la época destinada al enclaustramiento del hogar. Por otra parte, la ciudad de Balandú nunca queda atrás de la vieja casa y esta nunca está ausente en el pueblo, ya que después de la huida de Fren, Bastías y Zoraida a las alturas de la cordillera, luego del incendio en la casa que le daría Medardo a su novia invidente, entran a jugar las especulaciones sobre el encanto que se desprende de la casa y que le confieren a esta mujer poderes sobrenaturales y demoníacos. Ahogados por el temor de ese catolicismo castigador y vengativo del padre Tobón, algunos aseguran ver la figura de Zoraida Vélez que se desprende de los espejos de esa casa luego de ser consumida por la conflagración. Se llega al punto de que el sacerdote Tobón riega agua bendita en el sitio de este siniestro causado por un pueblo fanatizado. De este modo, en la trama de la Casa de las Dos Palmas, los espejos no solo figuran y obran como simples alegorías, sino que también actúan como símbolos con un valor significativo y preponderante en esta novela histórica. Al igual que la mítica vivienda, protagonista central de la obra, los espejos como símbolo tampoco tienen significados fijos en la medida que discurre la trama. Por ello, Jacques Lacan, en el estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, argumenta que la vinculación que tiene un sujeto pensante con un espejo es, principio de la cita, una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término. A saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago. Fin de la cita. Por lo que en esta correlación entre la subjetividad y este mecanismo de reflejos producido por la técnica, surge inevitable la construcción de su propio yo cuando se enfrenta desde una perspectiva dialéctica a su imagen reflejada e invertida. Al respecto, una imago, tal como Carl Jung la entiende en Ensayo de exposición de la teoría psicoanalítica, es una suerte de imagen interna, representación de un sujeto en específico que en muchas ocasiones se patentiza desde una perspectiva de inconsciencia y que permanece ostensible en la psique durante toda su existencia, cuestión determinante para el ejercicio de sus relaciones sociales. De ahí a que surjan condicionamientos sociales, familiares y políticos que llevan al observado, reflejado o autorreflejado a estar ligado a una suerte de alienación que controla sus conductas y comportamientos cuando hace su vida comunitaria, tal como Zoraida Vélez lo experimenta en medio del contexto represivo y conservador de Balandú. Al respecto, la utilización simbólica de estos artilugios recae precisamente en el personaje de Vélez desde una perspectiva que atañe a rumores que revisten sus performatividades de elementos sobrenaturales, fantásticos y al mismo tiempo demoníacos.
En este caso, esta protagonista femenina es una subversión modélico-literaria del personaje de Alicia como arquetipo original en Al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró allí en 1871 de Lewis Carroll. De hecho, el novelista antioqueño, desde una perspectiva de intertextualidad, retoma algunos aspectos simbólicos de la figura del espejo en esta obra decimonónica de la literatura inglesa para su usufructo dentro del universo simbólico abarcado en la Casa de las Dos Palmas. En contraste con Alicia, Zoraida no es virginal o infantil, puesto que se trata de una mujer que deliberadamente desafía los dogmas y preceptos de un pueblo y vive en concubinato con el hijo del protagonista. Sin embargo, tanto el personaje de Carol como el de Mejía Vallejo se enfrentan a unos condicionamientos y contextos marcados por el desvarío, la sinrazón, lo absurdo y lo irracional que deben afrontar gracias a su determinación y a las muestras de su insurgencia. Asimismo, en medio de esta colisión contra escenarios marcados por lo irracional, ambas son acompañadas por sus gatos en medio de sus experiencias con los espejos. Por eso, en medio de un delirio onírico, Alicia Conquiri desafía el régimen del terror de la Reina Roja en un tablero de ajedrez al otro lado de un espejo en el que todo ocurre desde adelante hacia atrás. Mientras que Zoraida, con la compañía de Dragón, su gato, reta las estrictas prescripciones de Balandú. A saber, debido a su desacato, Vélez vive el absurdo de ser señalada como un sujeto femenino pecaminoso al profanar el ordenamiento divino político guiado por Tobón. En ese sentido, la población experimenta colectivamente un dislate al acogerse a la severidad del fanatismo religioso de un sector ultraconservador de la clerecía católica. Las imágenes invertidas dentro de los espejos, tanto en la obra de Carol como la de Mejía Vallejo, son irreales, corren a la inversa, son refracciones artificiales de una realidad representada gracias a situaciones absurdas en las que tanto Alicia como Zoraida deben enfrentarse a poderes fácticos dentro del engranaje de un aparato político-social. Por eso, en sus primeras inspecciones al otro lado del espejo, Alicia advierte a Kiri que en este espacio fingido y real, principio de la cita, los libros son más o menos iguales a los nuestros, solo que las palabras corren a la inversa. Lo sé porque he acercado uno de nuestros libros al espejo y luego sostienen otro en la otra habitación. Fin de la cita. En síntesis, los espejos en medio de su naturaleza artificiosa distorsionan la realidad. En ese orden de idea, los rumores como actos comunicacionales no verificables contribuyen a construir la imagen desfigurada de una Zoraida Vélez sujeta a una secuencia de espejos que la muestran como una individualidad pecaminosa, luciferina y provocadora de las normas del presbítero católico. Es decir, tanto su reflejo dentro de los espejos y como su imagen pública son deformadas con el objetivo de justificar la represión de la autoridad eclesial para condenarla, maldecirla y mostrarla como una subjetividad nociva que pone en peligro el statu quo de Balandú, en el que la política se amalgama con la religión en una suerte de teocracia local. Por eso, el incendio motivado por una turba de fanáticos religiosos que consume la vivienda de Vélez, luego la maldición del padre Tobón, fomenta una narrativa mítica que presenta a este personaje femenino como una subjetividad transgresora, oscura y demoníaca, capacitada para manipular los espejos. Después de todo, aunque yo no habito en el pueblo, los habitantes de Balandú aseguran que Zoraida nunca abandona la vivienda, con un curioso don de la ubicuidad, y que gracias a su magia maléfica, ella y su gato aparecen imperturbables en los espejos de su casa consumida por las llamas. En medio de las murmuraciones y chismes de los habitantes de Balandú, una de las voces no reconocibles de la feligresía rumorea, principio de la cita, que de un espejo sin tocar, al otro día vimos llamas dentro del espejo, fin de la cita. Asimismo también surgen historias que indican que aunque Zoraida esté viva, espanta como un fantasma, con el dominio ubicuo de aparecer en tres parajes separados unos de otros, a través de espejos como portales espaciotemporales. A propósito, todos esos poderes sobrenaturales de Zoraida y su capacidad para manipular estos objetos reflectivos obedece una secuencia comunicacional de infundios que también se replican en el domicilio del páramo. Por ende, Evangelina Herrero se asegura ver en un espejo de tres lunas la imagen reflectada de Vélez, cuando al mismo tiempo ésta se encuentra en otro espacio del inmueble. En lo concerniente a este tipo de apariciones omnipresentes en Zoraida Vélez, se trata de la puesta en marcha de una narrativa oral comunitaria que crea estos episodios mágicos de naturaleza demoníaca al no comprender el empoderamiento de este personaje femenino desligado del mundo preceptivo impuesto por Tobón
y secundado por sus fieles al ser partidaria de incorporar estímulos modernizadores en la población. Muchas gracias.